Hermanos, conocer y hacer el propósito de Dios. Lo primero que podemos decir es que Dios siempre quiere bendecir nuestra familia. ¿Cuánto creen que Dios siempre está interesado en bendecir nuestra familia? Sí, hermano, la Biblia dice que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de paz, son pensamientos de bien y no de mal. ¿Y por qué? Porque Dios es bueno, ¿cierto? Ahora, nosotros debemos entender que el propósito de Dios es bueno, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que ese propósito se haga realidad. Porque a veces creemos o pensamos que todo lo tiene que hacer Dios, pero no, hermano. Dios hace lo que le corresponde hacer a Él, pero nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde hacer a nosotros. Amén. Y eso implica entonces, hermano, que nosotros nos esforcemos. A mí me llama la atención el texto que leíamos, porque Josué define bien las cosas y él dice: si mal os parece servir a Jehová, escogeos ahora a quien sirva. Y eso se lo dijo él al pueblo. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero él se define con claridad respecto a él y a su familia y dice: pero yo y mi casa, o yo y mi familia, serviremos ¿a qué? A Jehová. Así que, hermanos, nosotros tenemos una gran responsabilidad delante de Dios, y la responsabilidad que tenemos es que, hermanos, entendamos el propósito que Dios tiene con nuestras familias. El primer propósito que hay en nosotros los cristianos, ¿cuál es? La salvación, ¿cierto? Porque nosotros tenemos claro lo que dijo el Señor: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que en un orden de prioridades, lo primero es que es la salvación. Así que nosotros los padres nos preocupamos por darle a nuestros hijos estudio, por darles un lugar donde puedan habitar, por darles salud, por darles educación, y todas esas cosas son responsabilidades que asumimos los padres, ¿cierto que sí? Pero, hermanos, nosotros los cristianos, por encima de todas esas cosas, debemos de entender que hay algo mucho más importante que nosotros debemos inculcarle a nuestros hijos, y es el conocimiento de la palabra de Dios. Todo lo que usted y yo le podamos dar a los hijos, el estudio, un negocio, una herencia, todo eso les servirá temporalmente. Pero lo que usted le siembre de Dios, de la palabra de Dios, le va a servir para la eternidad. Por eso entonces nosotros debemos entender que como padres tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento de Dios con nuestros hijos. Pero ¿qué diríamos de los hijos? Porque hay hijos que son convertidos y los padres no. Y a veces como que estamos tan tranquilos, como tan cómodos, y se nos olvida que quizás la mamá o el papá hoy en día están sin salvación. ¿Y qué deberíamos entonces hacer nosotros, hermanos? Bueno, ojalá que este año el propósito de cada una de las familias de la iglesia, en primer lugar, más allá de crecer económicamente, más allá de graduarse, de terminar el bachillerato, de comprar una finca, más allá de todas
que nuestra prioridad sea, hermanos, que ese propósito de Dios, que es la salvación, se haga realidad en nuestra vida. ¿A usted no le gustaría este año que Dios le regalara la conversión de sus hijos? Y a los hijos no les gustaría que Dios le regalara la conversión de los padres. Sí. Y quiere que le diga algo, Dios lo puede hacer. Porque la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer eso. Pero para que Dios haga eso, Dios necesita que usted se comprometa en el propósito que Dios tiene. Es decir, no basta solamente con usted decir, bueno, que Dios haga lo que Él quiera. No. Dios quiere salvar su familia, pero Dios necesita que usted se vuelva un instrumento de Él para que Él pueda a través suyo salvar a su familia. Y estaba mirando, hermanos, en la Biblia una de las historias que encontramos en la Biblia que me ha llamado la atención es la historia de Moisés. Usted la conoce, yo por tiempo voy a ir rápidamente a relatársela así. Había una ley en Egipto que todos los hijos varones que nacieran debían ¿qué? Morir. ¿Quién había dado esa orden? El faraón. Así que todas las mujeres hebreas que les nacía un niño varón, pasaban los soldados egipcios, lo recogían y lo iban matando. Pero había una madre llamada ¿cómo? ¿Jocabed? ¿O yo saber cómo era? ¿Ah? Jocabed. Que cuando ella le nació ese niño Moisés, ella no se rindió a entregarlo. Hubieron muchas mujeres que, ay, ¿qué más se puede hacer? Porque a veces nosotros nos conformamos con ese pensamiento. Hermano, mire, sus hijos están apartados. Hermano, ¿y qué más se puede hacer? Pero sí se puede. Usted puede ayunar, usted puede orar, usted puede buscar que Dios actúe en la vida de ellos. Imagínese usted lo que representaba para Jocabed esconder a su hijo, porque si los soldados egipcios, le encontraban a ese niño escondido, no solamente iban a matar al niño, sino que la iban a matar a ella y a su familia, ¿cierto? Porque estaba desobedeciendo una ley. Pero hermanos, yo creo que cuando uno realmente quiere que la familia se salve, uno se vuelve arriesgado y uno se compromete a hacer un esfuerzo. Así que Jocabed, creería yo, hermanos, que Jocabed se puso de acuerdo con quién. Se puso de acuerdo con el esposo, porque en la familia debemos entender que somos un solo equipo. Si el uno tira para un lado y el otro para el otro, ¿funciona? No. ¿Cómo pueden andar dos juntos si no se ponen de acuerdo? O sea, tiene que haber unidad. Yo me imagino Jocabed diciéndole, oiga, mijo, este niño está muy hermoso, los están matando todos, pero yo siento de parte de Dios que este niño tiene que vivir, vamos a esconderlo. Y seguramente el esposo de Jocabed también estaba entendiendo el propósito de Dios, y lo escondieron por un tiempo, con miedo, con temor, con mucho sacrificio. Usted se imagina una madre tratando de que el niño no llore, porque si llora se delata el plan. Entonces, ¿cómo haría esa pobre mujer con todos sus cuidados? Yo me imagino a veces no podía ni dormir o se turnaban los dos, porque uno cuando tiene hijos, ahí mi hijo Santiago cuando él se enferma, yo me pego al lado y
he pasado la noche en vela. Si tiene fiebre muy alta y cada rato le tomo la temperatura porque eso pero es mi deber, ¿cierto que sí? ¿Y por qué lo hago? Porque yo lo quiero, porque es mi hijo, ¿cierto que sí? Así que Jocabed estaba con su esposo comprometidos, con toda la familia, todos habían puesto de acuerdo, ¿para qué? Para preservarle la vida a ese niño. Qué bueno, hermano, que los que ya estamos en Cristo nos pongamos todos de acuerdo para ayudar a salvar a los que hacen falta. Así es que se puede, porque a veces creemos que eso se lo dejamos a Dios, pero no, Dios también nos demanda que nosotros nos comprometamos. Y cuando llegó el tiempo, pues ya el niño empezó a crecer, y entonces Jocabed dijo, pero ya no puedo tener aquí más a este niño oculto, ¿qué voy a hacer? Hermano, y Dios le dio a esta mujer un plan, eso se llama sabiduría de Dios. La Biblia dice, el que gana almas es ¿qué? Es sabio. Usted que tiene sus hijos no creyentes, o usted que tiene su esposo no creyente o su esposa no creyente, usted no se los va a ganar con cantaleta. La cantaleta aburre, cansa, incomoda, fastidia. Pero ¿sabe cómo se los va a ganar usted, hermanos? Con un plan de oración, de ayuno, de búsqueda de Dios, de consejo, de lectura de la palabra. Hermanos, le aseguro que el plan que usted diseñe con la ayuda de Dios, en el propósito de Dios, ese plan siempre va a ser un plan efectivo, porque Dios nunca se equivoca. Entonces imagínese usted la sabiduría que Dios le dio a Jocabed. Va y dice, no puedo tener más este niño que escondido. Va y busca una canastilla como esa de que usted usa para mercado. Bueno, ya hay una parecida, hermano Henry, levántela ahí para que más o menos la vea. Algo así, pero más grande, ¿no? Y entonces la calafateó por dentro y por fuera con brea. Bueno, usaban el pasto, lo mezclaban con barro para darle solidez, y luego le echaban brea por dentro y por fuera. ¿Para qué eso? Para que no le fuera a entrar el agua. ¿Y usted cree que eso era fácil o era difícil? Difícil. Ponerse a tejer el canasto en la medida que es, luego ponerse la paja es el pasto, mezclarlo con barro, ponerlo en la canasta, esperar que se seque, luego echarle la brea por dentro. Era un trabajo, ¿cierto que sí? Pero hermanos, es que cuando uno tiene un propósito, también uno debe entender que uno tiene que comprometerse a que ese propósito se haga realidad. Usted no espere que, ay, es que Dios, que salga mi familia, pero usted nunca ore. Señor, que se salven mis padres, pero usted nunca va a hacer un ayuno por ellos. No va a pasar, no pasa nada. Y esta mujer entonces, después de tener la canastilla, hace un plan estratégico impresionante. Ella averigua cuándo baja la hija del faraón a bañarse al río, y llama a su hija, porque vuelvo le digo, el papá, la mamá, la hermana, todos se comprometieron. ¿Para qué? Para preservarle la vida a Moisés. Y entonces le dice la mamá, bueno, yo con su papá vamos aquí escondida, vamos a llevar al niño escondido, a tales horas baja la princesa a bañarse con sus criadas, yo lo voy a colocar allá cerquita para que el agua arrastre la canastilla, y usted va a estar ahí pendiente. Oiga, qué bonito que hay una colaboración entre toda la familia, ¿verdad? Y cuando el plan viene de parte de Dios, ¿funciona o no funciona? Funciona. Lo que necesitamos es ponernos, hermanos, o entender el propósito de Dios. Qué bueno que usted diga, Señor, ¿cómo hago para ganarme a mi papá? No se lo va a ganar usted echándole cantaleta y peleando con él. Pídale a Dios que le dé una estrategia. Amén. Sí. Y entonces
Organizaron el plan y efectivamente Jocabed puso al niño en el río. Y como suele pasar, los niños pequeños lloran y el niño empezó a llorar. Y preciso, la princesa y las criadas que ella tenía lo escucharon y dijeron: "Ay, traigan a ese niño". Y lo trajeron, y cuando la hija del faraón estaba observando al niño, apareció en escena la hermana de Moisés. ¿Y qué le dijo? "Te consigo una nodriza, una hebrea que te ayude a criar ese niño". Y la hija del faraón dijo: "Oiga, sí está buena la idea. Ve y búscala". ¿Y a quién buscó? A la mamá. ¿Funcionó el plan o no funcionó? Hermano, si usted y yo le pedimos al Señor que nos ayude y nos dé sabiduría y nos preocupamos por nuestra familia, hermano, Dios siempre va a valorar el esfuerzo que usted y yo hagamos. Lo triste es que estemos en la iglesia y no hagamos nada por nuestra familia. No, hay que hacerlo. Hay que esforzarse, como la Biblia también muestra a una mujer llamada Ana, ¿cierto? Sí leí usted, que no tenía hijos, que era estéril, y le pidió a Dios que le regalara un hijo, pero con un propósito: si tú me regalas un hijo, te lo voy a ¿qué? A dedicar, es para tu gloria. Y lo tuvo en la casa hasta cuando el niño fue destetado. Bueno, según se cree que en ese tiempo culturalmente el muchacho lo destetaban a los 8 años, por ahí más o menos. Y a los 8 años lo llevó ¿a dónde? Al templo. ¿Para qué? Para que le sirviera al Señor. Y yo pregunto, ¿será que en esos 8 años que Ana tuvo a su hijo en la casa los aprovechó para hacer la obra de Dios, para que ese muchacho Samuel fuera lo que llegó a ser? Yo sí creo, hermano, porque los cimientos se siembran desde pequeño. Hay un dicho por ahí que dice que árbol torcido no se endereza, ¿no? Pero sabe que nuestros hijos no nacen torcidos. Una cosa sé, y es que Dios ha hecho al hombre ¿qué? Perfecto. Cuando un niño nace, hermanos, en un estado como cuando usted compra un computador y ahí para adelante usted empieza a instalarle programas. ¿Sí hacen los que saben de tecnología, no? Así que el niño no nació torcido. El niño ¿se qué? Se torció porque usted no lo supo administrar. Y yo no sé, hermano, no. Bueno, una de las cosas que a mí, no porque yo sea pastor, porque pues no tiene que ver que yo sea pastor, pero una de las cosas que a mí siempre me ha interesado y que le dedico tiempo es que mis hijos sean salvos. Porque tiene que ser muy triste, hermano, y la verdad yo no sé cómo viva usted su vida, pero es muy difícil tener uno decir: yo soy salvo, pero mis hijos están perdidos. Y más triste aún, que usted no haga nada por sus hijos. No, por eso cuando el niño está pequeño, el Señor nos dio un consejo a través del proverbista Salomón: instruye al niño que en su camino, y aún cuando fuere adulto no se apartará de él. Ana aprovechó los 8 años para enseñarle a Samuel que hay un Dios, que ese Dios tenía un propósito con él, que Dios lo iba a llamar. Le inculcó la palabra. Y hermanos, ¿usted no cree que Samuel también fue adolescente? Sí. Pero mire, cuando el papá y la mamá y el resto de familia se han puesto en el propósito de Dios para hacer la obra de Dios, hermano, nuestros hijos permanecen en la iglesia. Sí.
Y yo creo que eso es la mejor herencia que uno le puede dejar a un hijo, que ame al Señor y que sea santo. Y Ana, hermano, fue una mujer exitosa como fue Jocabed. Jocabed, con todo lo que hizo, le preservó la vida a Moisés, y en el propósito de Dios, ya usted sabe que Moisés fue luego al palacio del faraón, y luego más adelante sucedió lo que ya usted sabe, y tuvo que ir Moisés al desierto, pero allá en el desierto, en el propósito de Dios estaba que Moisés se encontrara con el Señor, y luego Moisés fue el instrumento que Dios usó para sacar a Israel de la esclavitud. Todo ese proyecto que Dios tenía se logró porque hubo una mujer que se sacrificó, que entendió que para lograr la victoria, para lograr ese propósito de Dios, había que comprometerse. Sus hijos no van a ser cristianos porque usted les eche cantaretas. Sus hijos van a ser cristianos porque usted les enseña la palabra, porque usted ora por ellos, porque usted ayuda, porque usted los trae a la iglesia. Por eso son cristianos. Pero muchas veces queremos que los hijos estén convertidos, pero ni nosotros mismos nos gusta venir al culto. Y usted digo, y el pastor sí es cansón con eso. Pero quiere que le diga una cosa. Los niños pequeños, problemas pequeños. A mí a veces me da cosa cuando escucho hermanos o hermanas que tienen un niñito de 1 año, de 2 años. Uy, no, qué problema con este niño. Problema porque no, es que hermano, difícil. No. Eso, a mí en la casa me enseñaron algo. Cuando yo me estaba portando mal, me decía, ¿quiere para los dulces? No sé si a usted también le dijeron así, ¿quiere para los dulces? Y sí me dieron bastantes dulces. Muchas veces me dieron dulces. Pero gracias a Dios, esos dulces me sirvieron. Sí. Pero hermano, problema cuando sus hijos lleguen a la adolescencia y tengan que enfrentarse al mundo y usted no haya inculcado en ellos el temor a Dios, el conocimiento de la palabra, que sus hijos nunca hayan tenido una experiencia, un encuentro con Dios. ¿Cómo van a permanecer? Por eso, lamentablemente, y es muy triste decir, muchos muchachos, hijos de hermanos, llegan a la adolescencia y se van al mundo a pecar. Y entonces el muchacho agarró por allá a la calle y está consumiendo droga, o pertenece a una pandilla, o la muchacha está por allá en un grupo de esos de Facebook, por allá con malas amistades y una vida promiscua, desordenada, y toda esa vida así de terrible. Y ahí empieza, ay hermano, pastor, ayúdenme a orar, no sé qué hacer con la hija mía, me llega a las 3 de la mañana, tiene unas amigas, se perdió 3 días, ¿qué voy a hacer, pastor, ayúdenme a orar? Sí, eso sí es un problema muy grande. Pero cuando tuviste la oportunidad de sembrar, de trabajar, de hacer la obra, porque hermanos, usted que viene a la iglesia, usted que oye la palabra, usted que es cristiano, usted no puede decir, ay hermano, es que yo no sabía que tenía que orar por los hijos. Ay hermano, es que yo no sabía que tenía que ayunar por los hijos. Ay hermano, es que yo no sabía que tenía que llevar a los niños al culto. No hermano, usted tiene que ser responsable de que Dios le dio una familia, y esa familia, la prioridad es que sean salvos. Sí, es una prioridad. Entonces, Ana cumplió, Jocabed cumplió, y Ana, imagínense, Samuel llegó a ser el ¿qué? El profeta de Dios, el varón de Dios. Qué bonito, hermano, cuando usted se ha esforzado por enseñar a sus hijos, a su familia, la palabra de Dios, y usted ya está, porque la vida es así, ¿verdad? Uno es como una silla, una rueda de esas
¿cómo que llaman? De la Ciudad de Hierro. Uno está aquí y empieza, pero llega arriba y vuelve a qué? A bajar. Que cuando usted ya empieza en los años, así, yo dije, uno de los 40 para abajo ya empieza a agarrar como la bajadita. Y de los 50 a los 60 es como el tobogán. Pero cuando uno empieza ya a bajar un poquito, los hijos apenas están empezando a qué. Pero qué bueno, hermano, que usted a medida que vaya, se está envejeciendo, pero está mirando y sus hijos están en la iglesia, son los líderes de jóvenes, son los adolescentes que sirven a Dios, vienen al culto, son temerosos de Dios. Qué bonito es eso. Amén. ¿Cierto? Que usted en la noche se vaya a acostar a dormir y usted pueda cerrar la puerta porque sus 2 hijos, sus 3 hijos están en la casa. Amén. Y usted puede decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ay, yo no sé si a usted le pasa, yo a veces me levanto en la noche y me voy y le echo un vistazo cuando están durmiendo, gloria a Dios. Pero eso es una tranquilidad, hermano, saber que nuestros hijos están en casa. Amén. Que nuestros hijos salen para algún lugar y informan, papá, voy a estar en tal lugar, papá, vengo para acá, o mamá. ¿Y por qué esa forma de vida? Porque, hermanos, le hemos invertido a nuestros hijos. Porque nos hemos esforzado por enseñar, por instruir, por formar a nuestros hijos. Vean en la Biblia, el reloj me angustia cada rato que lo mismo. En la Biblia encontramos la historia también de un personaje llamado Noé. Noé, hermanos, construyó el arca. Ya usted sabe la historia. Y aunque el mensaje de Noé era para todas las personas de ese tiempo que estaban cerca de él, que podían oírlo, pero alguien dijo un día, oiga, pero Noé sí era muy mal predicador. Nadie más se entregó sino su familia. Hermano, yo quiero decirle, con que su familia se salve, usted es un victorioso en el cielo. Salve a su familia. Noé, cada martillazo que le dio esa madera, cada medida, porque Noé, dice la Biblia, hizo como Dios le dijo que hiciera. Pero déjeme decirle, el día que el Señor le dijo a Noé, entra en el arca, y Noé le dice a la familia, bueno, el Señor dijo que ya va a venir el diluvio, y cuando ellos empiezan a recoger, no solamente la esposa, los 3 hijos y las 3 nueras, levantan los bolsitos, puro bolso roto, ¿no? Levantan los bolsos del equipaje y comienzan uno tras de otro a entrar. Yo me imagino la satisfacción de Noé diciendo, aunque la gente no me creyó, pero mi propia familia sí me creyó. Y yo no sé si usted se alegra cuando un familiar suyo, hermano, se está bautizando en el nombre del Señor. Cuando usted ve que un hijo suyo se guarda para Dios, vive para Dios. Eso es un motivo de mucho gozo, de mucha alegría. Yo les he contado a ustedes que uno siempre de pastor, pues, cuando mi hija Estefanía se iba a bautizar, ella tenía 11 años, creo. Y ya estábamos en el río. Yo todavía no tenía licencia para bautizar. Pero yo la llamé aparte y le dije, mija, usted piénselo, si usted quiere, espere un ratito. No, necesito bautizar. Y la bautizaron y gloria a Dios, ahí está. Ya se casó y todo. Y hace el año antepasado, Santi se iba a bautizar, tenía 12 años. Papá, me quiero bautizar. Y tocó lo mismo, hacerle la entrevista. ¿Por qué se quiere bautizar? Y me dio una respuesta contundente, tenía claro, necesitaba ser salvo antes de que bautizar. Y ahí está, con la ayuda del Señor. Y yo creo que Dios tiene propósitos con la vida de él. Pero yo como padre tengo la responsabilidad de ¿qué? De orar por él, de
instruirlo, de aconsejarlo, de ver con quién se está relacionando, ¿cierto? Porque claro, usted no ve como la gallina, y es que el Señor pone el ejemplo que la gallina junta sus polluelos debajo de ¿qué? De sus alas. ¿Para qué? Para protegerlos. Y yo me he visto videos por ahí, hermano, unas culebras venenosas y ya que dejan gallinas echan unas peleas, pero no se dejan robar ni un pollo, ¿cierto? Qué bueno que usted sea como, bueno, las mujeres, ¿no? Como las gallinas, que tengan la capacidad de pelear por sus hijos, que no se dejen, hermanos, sacar los hijos de la iglesia. Amén. Y usted relajado, no, eso no pasa nada. No, ¿cómo que no? Usted sabe, hermano, lo que le espera a un hijo que se pierde, va para el infierno. No es posible que nosotros, teniendo la oportunidad de tenerlos aquí en la iglesia, los dejemos ir como si no hubiera pasado nada. No, eso tiene que ser muy triste. Y así como Ana, así como Jocabed y así como Noé fueron exitosos porque el propósito de Dios con sus familias lo lograron. Y yo creo que el día que el Señor vaya a dar recompensas, yo creo que se van a sentir satisfechos de haber hecho bien el trabajo. Pero qué triste. Y Dios nos guarde y Dios nos ayude, hermanos, porque vuelvo y digo, aquí no hay familias perfectas, pero aquí hay familias que conocemos a un Dios que es poderoso para ayudarnos y que necesitamos ponernos en las manos de Dios. Que no nos vaya a pasar entonces como otra historia que narra la Biblia, y rápidamente se la voy a leer, la historia de un hombre llamado Elí. ¿Sí la ha leído o no? Que era un profeta, era un sacerdote en el pueblo de Israel, hermano, y a mí me llamó la atención la historia de Elí, porque este hombre descuidó tanto la crianza de sus hijos, que la Biblia dice que sus hijos se pervirtieron y dormían con las mujeres ahí mismo en las puertas del templo, es decir, tenían relaciones sexuales en el mismo templo, profanaban el templo donde le rendían culto al Señor, traían las personas el sacrificio para presentar al Señor, y ellos deberían de esperar, según el orden del sacrificio, que se quemara la grosura y que subiera el olor, porque eso era lo que... Y ellos no, ellos llegaban y antes interrumpían el sacrificio y sacaban la comida, y era un desorden todo lo que tenían, era una vida desordenada la forma que ellos tenían. Y yo pregunto, ¿y por qué esos muchachos se volvieron así si eran los hijos del sacerdote? ¿Cómo una persona se va a corromper de esa manera? Eso no es de la noche a la mañana. Vea, hermanos, sus hijos se le van saliendo de las manos poquito a poquito. Sus hijos van perdiendo el temor a Dios poquito a poquito. Pero usted, Dios le guarde que usted sea como Elí, porque los hijos se corrompieron a tal punto que la misma gente venía y le decía: oiga, sacerdote, ¿cómo le parece? Sus hijos están haciendo estas maldades, sus hijos están haciendo aquello. Y venían a poner quejas, y la Biblia dice que Elí los llamaba hijitos. Por ahí yo oigo que la gente dice que ustedes se están portando mal. No hagan eso. Ay, no, papá, es un poco chismosos allá que vienen acá a traer el cuento, usted no les presta atención. No, hermano. Una de las responsabilidades que usted y yo tenemos es velar porque nuestros hijos permanezcan en la obra de Dios en la iglesia. Y estaba mirando la triste historia de este hombre, Elí. Sus hijos fueron ¿qué? ¿Qué dice la Biblia? Sus hijos fueron, hermanos, muertos. El Señor les hizo ¿qué? Un juicio, fueron cortados.
Pero no solamente sus hijos, su padre también, ¿qué? También murió. Y aparte de eso, Dios le dijo la promesa que te había dado, que de tu casa siempre iba a haber sacerdote, no va más. Hasta aquí llegó. Hermano, cuando sus hijos, usted los ha instruido en el camino del Señor y usted se ha ideado con la ayuda de Dios un plan para ver. Hermano, yo les he dicho a ustedes, a mí no me parece que un padre de familia tenga a sus hijos adolescentes y el padre de familia venga al culto por allá cada mes. Tiene tiempo para ir al centro comercial, tiene tiempo para quedarse durmiendo, tiene tiempo para ver películas, tiene tiempo para salir al parque y todo, para todo tiene tiempo, pero para venir al culto no tiene tiempo. ¿Qué le está enseñando a su hijo? Que lo de Dios es lo que menos importa, que la salvación no es tan interesante. Y muchas veces, tristemente le voy a decir esto, no solamente esos muchachos han sufrido la consecuencia de estar lejos de Dios, sino su propia familia. Porque ese hijo se volvió rebelde, agarró malos caminos, empezó a hacer maldades y luego, por quitarle la vida a ese hijo, termina haciéndole daño ¿a quién? Al papá o a la mamá o a alguien de la familia. Así que, hermanos, yo quisiera en el nombre del Señor esta noche decirle, qué bueno que nosotros no seamos como Elí, que fue un fracasado. Qué bueno que nosotros esta noche seamos como Noé, o como Jocabed, o como Ana, que entendieron que Dios tenía un propósito con su familia, con sus hijos, y le dedicaron el tiempo que se necesitaba, pero al final, hermanos, pudieron ver que todo lo que Dios tiene diseñado para nosotros es bueno en gran manera. No sé si usted esta noche le gustaría unirse a Dios. Diga, oiga, pastor, pero ¿cómo así unirse a Dios si yo soy cristiano? No, yo digo unirse a Dios en el propósito de salvar a la familia. Y eso implica que usted tiene que empezar a traer sus hijos ¿a dónde? ¿Dónde van a oír palabra de Dios sus hijos? Sus hijos de allá afuera, hermano, oyen música mundana. Allá en la calle oyen vulgaridades. Allá en la calle los invitan a hacer lo malo. Pero dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Ahora le pregunto, ¿y si no lo trae al culto? Si no oye la palabra de sus muchachos, entonces ¿con qué va? Oh, hermano, eso como digo alguien por ahí, eso es papita para el loro. Por eso los muchachos de aquí, de la iglesia, necesitan venir a oír palabra de Dios. Cuando alguien tiene la palabra de Dios en el corazón, de seguro que esa palabra de Dios se convierte en lámpara a los pies de nuestros muchachos y lumbrera al camino que ellos necesitan recorrer. ¿Qué tal si esta noche usted se anima entonces? Voy a invitarlo a estar en pie. Yo quisiera en el nombre del Señor, no sé si alguien aquí esta noche se anima a orar por sus hijos, a orar por sus padres, los hijos por los padres. Pero sé que el tiempo se ha ido. Pero quisiera invitar a los padres que esta noche quieran venir un momentico aquí para hacer una oración, que se quieran comprometer a hacer un trabajo en Dios, no con sus fuerzas, no, en Dios. Usted le diga, Señor, regálame una estrategia. No es el regaño. No es el regaño. No son los gritos. No, es la palabra de Dios. Es el ejemplo.
vecino no le conviene, esa junta no le conviene. Pero usted tiene por allá unos amigos que hacen cosas que no están bien y su hijo lo está bien. Pero hermano, me voy a enumerar así. Primero, la oración. Segundo, tráigalo a la iglesia. Tráigalo. Tercero, el ejemplo suyo. Esas tres cosas son importantísimas. Oración, venir al culto y el ejemplo suyo. Y le aseguro lo que la Biblia dice, se lo aseguro porque la Biblia dice: el que ande por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Porque Dios es fiel. Cuando hay una madre que se arrodilla quizás en las noches, en las madrugadas, a clamar por su hijo: Señor, guarda a mi hijo. Cuando hay un padre que dice: yo me voy al culto, voy a llevar a mi hijo, porque es que en él estoy sembrando la palabra. Uy, hermano, los domingos, qué pereza madrugar para traer el niño a la escuela dominical. Y como si madrugas a las 5 para llevarlo al colegio para que aprenda las vocales y los números y las restas. No, al contrario. Yo debo entender que es mejor traerlo, aunque mi responsabilidad es, claro, vaya a estudiar porque tiene que prepararse, pero traerlo a la escuela dominical para que aprenda de la palabra de Dios es mucho más importante. No pienses, hermano, que eso es lo espiritual. No, lo espiritual es lo más importante. Vamos a hacer esta oración. Soberano Jesús, esta noche, Señor Jesús, en este primer culto de familia, Señor, que tenemos, queremos presentar delante de ti, Señor, nuestras familias. Dios, mira estos hermanos que esta noche han venido a este altar porque creen en ti, en la palabra que tú has enviado esta noche, Señor. Porque anhelan, Señor, que sus hijos permanezcan fieles a ti, Señor. Porque entienden, Señor, que los hijos que tú les diste, oh Dios, serán instrumentos para tu gloria. Tú, oh Dios, tienes propósitos con nuestros hijos. Y nosotros como padres, Señor, necesitamos la dirección de tu Espíritu Santo para que con la ayuda tuya podamos, oh Dios, llevar a nuestros hijos por el camino correcto para que el propósito tuyo se haga realidad en la vida de ellos. Señor, no queremos hijos que se vayan al mundo. No queremos hijos, Señor, que el mundo los destruya. No queremos hijos que se conviertan, oh Dios, en instrumentos para tu gloria. Señor, danos sabiduría todos los días. Señor, permítenos ser ese ejemplo diario para nuestros hijos, Señor. Dios, a uno, Dios, esta noche es la oportunidad para pedirte perdón, Señor, por nuestros errores. Y te rogamos que nos ayudes para ser, oh Dios, esos padres que tú necesitas que seamos para que tú puedas también, oh Dios, obrar en nuestros hijos. Dios, llénanos de mucha sabiduría, de tu sabiduría te lo pedimos, Señor, en el nombre de